4 de la tarde, estamos haciendo Mover el Futuro por la Patriada en un día especial, una extraordinaria movilización frente al Congreso de la Nación, mientras se debate adentro, en la Cámara de Diputados, los vetos a la emergencia pediátrica y universitaria. ¿Sí? Los dos casos. Y de este tema nos ocupa ahora la cuestión universitaria, porque tenemos la suerte de estar comunicados con quien es doctor en historia, es docente de UBA, fue director académico del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, es un hombre de la historia, se trata de Alberto Rodolfo Lettieri. Doctor Lettieri, desde La Patriada los saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Alberto? Gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación que está viviendo la educación pública, Alberto? Bueno, realmente es una situación crítica desde hace mucho tiempo. En realidad ha habido un recorte que se viene extendiendo con el paso del tiempo, que se inició ya con el gobierno anterior y que luego tiene su continuidad y en realidad es el producto en este último año y medio de gobierno de la reasignación de partidas para financiar el endeudamiento y el pago de los compromisos externos que ha asumido este gobierno nacional. No sabemos que cuando hay procesos de endeudamiento de esta magnitud, normalmente las partidas que están asociadas con desarrollo social, salud y educación son las primeras en ser recortadas, y en el caso de la universidad prácticamente los docentes universitarios hemos perdido el 50% de la capacidad de compra de nuestros salarios, y si los extendemos a los gobiernos anteriores estamos cerca del 80%. Claro, pero también algo le pasa a nuestra sociedad, Alberto, me parece, por eso me gusta escucharlo a usted, porque yo me acuerdo cuando López Murphy fue ministro de Educación y que solamente había pensado en buscar la forma de arancelar la universidad, duró un fin de semana en el ministerio, y ahora parece que el poder está más decidido a destruir a la universidad pública. Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Esto me parece que, no sé si es algo que le pasa a nuestra sociedad, tal vez por el desencantamiento que ha tenido, la falta de empatía que han evidenciado la dirigencia política en su conjunto respecto de las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Y efectivamente es un fenómeno que excede a la Argentina, es un fenómeno global donde en realidad son sociedades del enojo, son sociedades que han asumido que en el marco del capitalismo tardío es imposible experimentar procesos generalizados de ascenso social o de progreso, y básicamente el enojo de la sociedad se traduce de aquellos que tienen situaciones más precarias a aquellos que tienen contratos de trabajo o situaciones que eran un poquito más consolidadas, y fundamentalmente el hecho de no esperar nada a la política, ¿no? Es decir, de hecho, aquello que era característico de la política, que era la expectativa de la transformación, en realidad lo que se ve es que las dirigencias políticas se han encerrado en sí mismas, han tratado de cuidar sus propios intereses y se han despreocupado del debate. Lo vemos casi constantemente, ¿no? Estos juegos de internas, de tratar de no perder cajas o kioscos o lugares y la sociedad afuera. Y esto motiva que ya el año pasado, recordar que hubo 2 marchas universitarias que fueron multitudinarias, pero luego lo que sucedió fue el hecho de que a través de manejo de recursos del Estado, de negociaciones, de presiones, se consiguió impedir que se mejorara esa situación. Yo creo que estamos en un momento muy distinto porque me parece que esto ha evidenciado las distintas elecciones que se han dado este año, han demostrado la puesta de un límite de parte de distintas provincias respecto de este proyecto. Pero yo acá querría recordar una cosa, si ustedes se acuerdan, cuando en la campaña electoral presidencial había una contradicción entre, por un lado, el apoyo que se le daba a Milei por el hecho de no tener un pasado vinculado con la política y demás, pero por el otro lado, cuando se hacían las encuestas de contenidos, la gente seguía manifestando su apoyo a la educación pública, a la salud pública, a la intervención del Estado. Y los encuestadores no podían explicar
aparentemente esa contradicción entre un respaldo, alguien que decía que venía a hacer, por saltar por el aire el andamiaje del Estado, y por el otro lado el apoyo y el respaldo y la convicción por un sentido común de nuestra sociedad que apoyaba esas cuestiones. Y yo creo que efectivamente lo que pasó fue que Milei propuso o planteó que el ajuste le iba a pagar la casta, y las sociedades han tomado en las distintas provincias y en general el pueblo argentino ha tomado conciencia de que ese ajuste está pasando por otro lado y se siente cada vez más, ¿no? Ayer aparecieron datos muy interesantes que muestran que la clase media en la Argentina en este último año y medio disminuyó del 54 al 45%. Alberto, ¿qué tal? Lo saluda Enrique de la Calle. Se habla mucho, en algún momento se hablaba de la posibilidad casi ya que Milei no se renovara, la reelección de Milei, como que era un proceso muy expansivo, que daba cuenta de cambios muy estructurales en la sociedad argentina. A partir de la elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, esas cuestiones quedaron un poco más, se pusieron en consideración. ¿Qué es para usted el fenómeno Milei, digamos? ¿Es un fenómeno coyuntural, muy particular, o da cuenta de algunos cambios sí estructurales en la sociedad más allá del devenir político del gobierno? Mira, yo creo que lo que Milei expresa, y esto que es un fenómeno que excede a la Argentina, ¿no? Pero es el desencanto con la política o con una forma de hacer política que ha dejado de expresar los intereses de las mayorías y de los más amplios sectores de la sociedad. Y entonces, en su afán desesperado de buscar una alternativa, las sociedades se han fijado en personas que eran improvisados en la política, pensando que de este modo no iban a estar afectados por las prácticas de corrupción, de negociaciones y demás. Y en la práctica lo que aparece es algo muy diferente, y lo que salta a la luz es la falta de experticia para contener su propia interna y también como para poder administrar el Estado. Entonces, se hablaba así de esta idea de la reelección y demás, pero pensemos unas cosas. Primero, que nos manejábamos con encuestas y vimos cuál es el resultado de las encuestas en cada elección, que normalmente, digamos, nunca aciertan. Y yo creo que no es que no aciertan solamente porque la gente a veces no dice lo que piensa, sino también porque las encuestas son pagas. Siempre hay que tratar de demostrar determinado cuadro de situación, hasta que llega la verdad del sufragio. Y cuando aparece la verdad del sufragio, las mentiras o los escenarios de fantasía de las encuestas se esfuman. Por esta razón, fíjate que se hace tanto hincapié en el hecho de que no hay que votar cada 2 años. Imagínense que hubiéramos seguido viviendo en una ficción respecto de cuál era el sentimiento real de la sociedad respecto de lo que está pasando en la política, ¿no? Entonces me parece que al tener tan escasos mecanismos de control en nuestra sociedad de parte de la sociedad civil sobre el gobierno, es fundamental la práctica continua del sufragio, porque en realidad es el termómetro que muestra, y que también es un indicador. Si el gobierno tuviera muñeca política y determinación realmente de consolidación, tendría que estar un poco más atento a esto y no plantear la insistencia en seguir con un rumbo que, si bien tal vez los sectores de interés que han respaldado y que han permitido la llegada de Milei a la presidencia se ven beneficiados. De hecho, ante la ausencia de gobernabilidad o el riesgo del incremento de la protesta, del malestar social, esas posibilidades se van invalidando, se van limitando considerablemente. Por eso creo que hay que estar muy atentos. Estamos viviendo en una democracia, en la democracia debemos seguir la opinión y el punto de vista de las mayorías, y creo que las mayorías son bastante claras. Es decir, evidentemente no se quiere corrupción, no se quiere malgastar los dineros públicos, pero sí se quiere un Estado eficiente y un Estado que se haga cargo de lo que han sido tradicionalmente las obligaciones y las áreas de incumbencia del Estado, ¿no? Fíjense que tenemos problemas de todo tipo, problemas al suprimirse la obra pública, por ejemplo, los accidentes viales, la imposibilidad incluso de llevar adelante políticas de exportación de nuestros productos a partir del estado de las rutas. Creo que tenemos que, me parece que el problema es que
el gobierno, por falta de experticia y por tratar de imponer a toda costa un modelo ideológico, pero que también tiene su consecuencia en la concentración de ingresos en pocas manos, no tiene todavía el contrapeso en la medida en que la dirigencia política está totalmente, digamos, desconsiderada, o a la sociedad, digamos, no ha habido un proceso de trasvasamiento generacional que debería ser fundamental. Con las viejas caras de la política es difícil pensar que se podrían implementar proyectos alternativos y una mayor preocupación por el interés social, pero sin embargo hay muchos jóvenes que desde distintas posiciones políticas participan activamente en acciones sociales, en los territorios y demás, y que me parece que sería fundamental esto, ¿no? Habilitar los canales para una renovación de nuestra dirigencia y salir de lo... No es tirar los viejos por la ventana, pero sí es el hecho de llevar adelante un proceso equilibrado, en términos de como es la historia en general, de continuidad y cambio. Me parece que lo que está faltando aquí es el cambio, pero no el cambio que se ha planteado en estos gobiernos, el de Mauricio Macri o el actual, sino un cambio real y un cambio en el sentido de una mayor democracia. Ahora, lo que sí también sabemos es que la democracia como sistema, a partir de lo que ha sido la fabulosa concentración del capital en las últimas décadas, es un sistema que está en riesgo, es un sistema que en realidad no provee de soluciones inmediatas, que ha encontrado muchas dificultades para garantizar el bienestar de la mayoría, pero me parece que justamente de esto se sale con más democracia y mayor participación. Alberto, lo apelo al historiador, ¿no? Al doctor en historia. ¿Lo puede comparar a Milei con algún otro fenómeno en la historia argentina? En una historia argentina, qué sé yo, no, a ver, hemos tenido, si lo podemos ver por programas económicos, este programa es bastante parecido al de Martínez de Oz. Sí, programas económicos parecidos, sí. Si lo queremos ver en términos de la desconsideración, la agresión, la violencia hacia el otro, lo encontramos en la figura de Sarmiento, que realmente, digamos, ha superado incluso largamente a Milei en términos de la barbaridad que ha planteado, impulsar genocidios y descalificar a los diferentes y demás. Creo que encontramos, y si lo vemos en términos de compromiso con intereses externos, lo vemos desde Rivadavia, buena parte de la generación del 80 y todo el periodo del gobierno oligárquico que va de 1852, 62 hasta la llegada del radicalismo al gobierno, o la década de los 30. Es decir, encontramos como aspectos que luego van a concentrarse, que van a integrarse dentro de la propuesta actual. Nada de lo que se está planteando acá es nuevo. Lo que es nuevo tal vez es la figura de un outsider apareciendo como animador de esta escena, pero bueno, recordemos que con Zielinski pasaba que era un comediante que termina llevando la catástrofe a su país, a Ucrania, o lo vemos en el libro Los Ingenieros del Caos, cómo fueron las prácticas de instalación de estas nuevas alternativas. Entonces no es un fenómeno que sea un fenómeno exclusivamente argentino, la aparición de outsiders, pero sí lo que vemos es realmente un proceso de agotamiento en el convencimiento de las sociedades respecto de la democracia. Por eso la forma que he encontrado un sector de manifestarse a través de no asistir al sufragio que se ha dado a lo largo y a lo ancho del país, creo que manifiesta esto, que es un llamado de atención no solo para el gobierno, sino también es un llamado de atención para las distintas fuerzas políticas alternativas respecto de que la sociedad no se encuentra satisfecha con ese desempeño. Pero eso tampoco es nuevo, lo hemos vivido en las elecciones de 2001 que preludiaron la caída de la Rúa, Tal cual. Las intermedias. Tal cual. Alberto, ha sido un gusto muy grande para nosotros charlar con usted, ¿eh? La verdad que la pasé muy bien escuchándolo y le agradezco mucho este tiempo.
No, por favor, a disposición. Un abrazo, hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Allí se retira Alberto Rodolfo Lettieri, él es doctor en Historia, docente de la UBA, fue director del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Ibérico-Americano, es un hombre de la historia, es un hombre de las letras y pasó por La Patriada. Ahí están, mientras todos los medios de comunicación dicen en instantes. La votación. Ay, me encantaría decir, ¡en instantes! Como el gato silvestre. Como el gato silvestre. Aparte lo dice tantas veces que ya decís, dale, gato, ¿qué vas a anunciar? No, último momento, y ya sabés que es de la noticia de la mañana. Sí, porque a lo mejor para el que no está, la culpa es nuestra, que estamos todo el día a darle al bombo con este quilombo.